Terry Schaefer era una señora que vivía en el estado de Illinois de Estados Unidos, en la ciudad de Moline. Su esposo David era policía en Moline y Terry quería comprarle a David un regalo muy especial, un regalo de Navidad. Y era septiembre y ya estaba pensando en esto, porque sabía que este regalo le costaría muchísimo y no sabía dónde conseguirlo. Así que empezó temprano, en septiembre. Y por fin encontró una tienda que vendía el producto, pero era muy costoso. No sabía si tendría suficiente dinero para comprarlo. Pero el dueño de la tienda fue muy generoso y le dijo a Terry cuando se enteró de que su esposo era policía, le dijo, está bien, págueme lo que pueda ahora y cada mes puede ir haciendo un pago hasta saldar la deuda, no importa. ¿Okay? Entonces ella estaba extática y entonces se llevó el regalo a casa y tantas ansias tenía de dárselo a David. Y para ella parece que fue muy difícil mantener algo en secreto. Así que en septiembre, unas semanas después de comprar el regalo, sentó a su esposo en la cocina y dijo, David, no puedo esperar, tengo que darte este regalo de Navidad ahora. Entonces se lo presentó y él, oh, wow, dijo que es el mejor regalo que me has dado. Empezó a usarlo. Pero ninguno de los dos sabía en ese momento qué valor tendría ese regalo para ellos en el futuro. El 1 de octubre del mismo año, unas semanas después, David estaba de turno patrullando y recibió una llamada diciendo que había un robo en proceso. Entonces fue a la tienda y vio a un sospechoso entrar a un carro y huir. Entonces lo persiguió por varias millas, pero de repente se detuvo el carro ahí. Entonces él paró y esperó un rato y bajó del carro y con cautela se acercó al carro del sospechoso. Y cuando estaba como 3 metros, el ladrón lo disparó con una pistola de calibre 45 y le pegó en el abdomen. Entonces esa noche Terry, su esposa, recibió la llamada que ningún cónyuge de un policía quiere recibir, diciéndole que David había sido herido, pero no fue herido. Dijeron, hay una buena noticia, está vivo. Y la otra buena noticia era que el regalo de Navidad que Terry compró gracias a la generosidad de ese dueño de la tienda, le había salvado la vida. Adivinen cuál fue el regalo. Un chaleco antibalas. Sí, pero en el día no sabían como cuánto beneficio les daría ese regalo en el futuro, pero les salvó la vida. Obviamente el cuerpo humano no es capaz de parar una bala sin un chaleco antibalas. Y en Efesios 6:12, nuestro texto para hoy, Pablo nos dice que nosotros nos enfrentamos diariamente a un enemigo que es poderoso, más poderoso que nosotros, pero es un enemigo, o enemigos, mejor dicho, espirituales. Dice que no tenemos la fuerza en nosotros mismos para pelear contra estos enemigos. Él dice, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Como vimos en las lecturas para hoy, el Señor permite que Satanás y los demonios ejerzan cierta clase de poder en este mundo, pero solo lo que Él les permita hacer. Pero así, ellos están locos por destruir nuestra fe, por separarnos de Dios, y no podemos resistirnos con los poderes naturales que tenemos como seres humanos. Por eso, Pablo dice en el versículo 10, por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Dice que esta es la clausura de la carta. Dice, por último, una cosa más que quiero recalcar, que es fortalézcanse con el gran poder del Señor. Literalmente dice, sean fortalecidos con el gran poder del Señor. Así que este poder no está en ustedes. Permitan que Dios les fortalezca para que así ganen la victoria. Él sigue, versículos 10 y 11. Pónganse toda la armadura de Dios
para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Ahora, en los siguientes versículos, él va a comparar la armadura que usaba un soldado romano de su día con la armadura que Dios nos da, la armadura espiritual que nos da por gracia. Y realmente está diciéndonos, pónganse la fe, o sea, pongan su fe completamente en la obra completada de Jesús, en su vida y en su muerte. Porque sin esa fe no hay victoria sobre el pecado, sobre el infierno o sobre Satanás. Y cuando dice pónganse, quiere decir hagan esto todos los días. Como David Schaeffer, no salgan sin esta armadura puesta, nunca. ¿Por qué? En el versículo 13 dice, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Tal como en el caso de David Schaeffer, no sabemos cuándo va a llegar un peligro. No sabemos cuándo el diablo o el mundo incrédulo o nuestra propia naturaleza humana pecaminosa nos tentará. No sabemos cuándo. No sabemos cuándo llegará el día malo. Pablo dice que va a llegar el día malo. ¿Qué es eso? El día malo es cualquier oportunidad que haya para que seamos tentados. Especialmente puede referirse a una tentación muy grande. Y podemos pensar en personas que conocemos de la Biblia. Para José, que vivió en Egipto, su día malo fue ese día cuando la esposa de Potifar trató de hacer ¿qué? De seducirlo, ¿verdad? En el caso de David, su día malo sucedió cuando vio ¿a quién? A Betsabé, bañándose en el techo de su casa. Para Judas, su día malo fue cuando le ofrecieron ¿qué? Mucho dinero para traicionar a Jesús. Entonces el diablo se aprovecha de estos momentos, del día malo para tentarnos, tal como hizo en el caso de Eva, la primera tentación. ¿Qué le dijo a Eva? No es cierto, no morirás, puedes comer del fruto del árbol y no vas a morir. Para ella habría sido mejor decir, sí es cierto, porque Dios lo dijo, pero no se fió de la palabra de Dios. Y cuando el diablo nos tienta a creer una de sus mentiras, Pablo tiene un consejo para nosotros. Dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. El cinturón en el uniforme de un soldado romano era como un cinturón grueso de cuero que cubría el abdomen. Entonces dice, lo llama el cinturón de la verdad. Lo que Dios dice es la verdad, su palabra es verdad, y si conocemos la palabra, estaremos preparados para distinguir entre la verdad y la mentira. Para que veamos que lo que Satanás nos dice va a ser destructiva y no beneficiosa. ¿Verdad? Porque Él dice y nos tienta y nos dice, esto va a ser placentero, va a ser bueno para ti, vas a ganar dinero o cualquier cosa. Pero el cinturón de la verdad nos ayuda a decir, no, esto no es bueno. Y sus tentaciones son sutiles a veces parecen inofensivos, pero Él quiere meter esa mentira y cuando meta la mentira, entonces puede mentir más. Es como cuando si caminas al borde de un precipicio y te acercas mientras más te acerques al precipicio, porque crees que no te vas a caer, más peligro hay de caerte, ¿verdad? Como en la primera lectura, cuando Judas mencionó a algunos maestros que estaban diciéndole a la gente, bueno, el pecado no es malo, Jesús lo venció, están perdonados, entonces pequen, no les puede hacer daño. Esa mentira parece como una verdad muy buena a nuestra naturaleza pecaminosa. Ok, pero es pura mentira. Y si conocemos la palabra, si conocemos la verdad, podemos rechazarla. Para David, ¿cómo comenzó? Comenzó con una mirada, nada más. Y la mirada se convirtió en lujuria. La lujuria en codicia. La codicia en adulterio y el adulterio en
asesinato. Cíñete la verdad, dice Pablo. También necesitamos ser protegidos por la coraza de la justicia. La coraza protegía esta parte de arriba, o sea, los pulmones, el corazón, el hígado, los riñones, órganos esenciales, ¿verdad? Pero pensemos en el corazón. No en el corazón físico, sino en el corazón espiritual, nuestra alma. Nuestra alma, nuestro corazón necesita ser protegido. Porque en Cristo nuestro corazón tiene paz. Sin Cristo no tiene paz. Entonces, cuando caemos en pecado, lo que el diablo quiere hacer es convencernos de que lo que hizo Jesús en la cruz no se aplica a nosotros. Cuando caemos en un pecado serio o cuando luchamos continuamente contra un pecado, una debilidad y fallamos y fallamos y fallamos, Él nos va a susurrar, pues creo que ya se acabó el perdón de Dios. Debe de estar harto de ti, Dios. No hay perdón para ti. Entonces vas a pasar la eternidad en el infierno. Pero dice Pablo que estamos protegidos por la coraza de la justicia. Sabemos que nuestra propia justicia no es la cosa que nos gana la entrada al cielo, es la justicia ¿de quién? De Jesús. Entonces podemos responder, no, sí soy pecador, sí peco, sí fallo, sí tengo debilidades, pero tengo un Dios de gracia que mandó a su Hijo, que puso su vida perfecta por mí, entregó su vida a la muerte. Y Dios me ha perdonado, Él me ha justificado, me ha declarado no culpable, así que esa es una mentira y no lo voy a creer. De hecho, Pablo dice en Romanos esto, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica, ¿quién condenará? ¿Verdad? El diablo no nos puede decir que Dios nos condenará si Él nos ha declarado no culpables. Si Dios nos dice te perdono, el diablo no lo puede contradecir. Él es siempre vencido por la palabra de Dios. Ahora, la próxima cosa, el próximo artículo del soldado romano es el calzado. Sin el calzado bueno, un ejército no puede conquistar. ¿Por qué? No puede moverse bien. Por eso Pablo dice en el versículo 15, y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Y en el griego literalmente dice, y calzados con la disposición del evangelio de paz. No dice de proclamar, pero vamos a ver que es una parte. ¿Qué significa esto? El evangelio significa ¿qué en griego? Estudiantes del griego, ¿qué significa evangelio? Buena noticia, buenas noticias. Buenas noticias de paz. Porque por el evangelio Dios nos dice, Dios o Jesús restableció la paz entre Dios y ustedes. Es lo que Dios nos dice en el Evangelio. O sea, ya no hay enemistad, ya no hay ira, solo hay amor y perdón incondicionales. ¿Okay? Y esa paz, cuando está en nuestro corazón, cuando reside y vive y crece en nuestro corazón, nos calza, nos da como pies espirituales para hacer ¿qué? Para cada día usar esos pies espirituales para acercarnos a Dios con confianza y decir, Señor, yo fallé hoy de muchas maneras. Quizás contra mi esposa, contra mis hijos, contra las personas que se congregan aquí, contra mi vecino. Sí, no tengo miedo de confesarte. Y con esos pies entonces nos acercamos a la cruz, donde vemos que ese sacrificio de Jesús cubre todo mi pecado. Pasamos a la tumba vacía para decir que Dios levantó a Jesús. Eso significa que Él ganó la victoria sobre mi pecado, sobre el infierno, sobre la muerte, para mí. Y después podemos también tomar nuestra cruz y seguir a Jesús, aun por cualquier camino que Él nos lleve, aunque sea un camino de sufrimiento, confiando en Él. Finalmente, podemos usar nuestros pies para llegar a personas que no lo conocen, personas que no conocen su paz, que creen que todavía están bajo la condenación de Dios, que están perdidos en pecado, para que ellos puedan creer. Porque nosotros tenemos en nuestra posesión, en nuestro corazón, el Evangelio de la paz, para proclamarla.
Seguimos en versículo 16. Además de todo esto, toman el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tengo un dibujo aquí de un soldado romano con su escudo. Como pueden ver, era grande y rectangular. Entonces se podía usar muy bien para protegerse. Y él dice que tenemos el escudo de la fe. La fe es, ¿qué? ¿Qué es la fe? Confianza, es confianza en las promesas de Dios. Cuando Dios dice algo, nos promete algo, la fe lo cree, ¿verdad? Y las promesas de Dios creen la fe en nosotros. Tienen ese poder y preservan y aumentan la fe en nosotros. Entonces, cuando algunas personas de este mundo nos dicen que no hay ningún Dios y este universo básicamente se creó a sí mismo por casualidad, por procesos aleatorios y no tiene ningún propósito realmente, el escudo de la fe la podemos levantar y decir, no, yo creo que Dios creó este universo, me creó a mí y todo lo que veo con un propósito. Cuando un ser querido muere, quizás a una edad joven o inesperadamente, cuando Satanás nos dice, ¿tú crees que Dios es un Dios de amor? ¿Cómo puede ser un Dios de amor si permitió que tu ser querido muriera así? Levantamos el escudo de la fe y decimos, Él dio a su único hijo por mí. Él me ama. Punto. Cuando estamos deprimidos y el diablo nos dice, bueno, a lo mejor Dios te ha abandonado. El escudo de la fe se levanta y dice, no, Jesús dijo que estaría conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Él nunca me abandonará. Una flecha encendida te puede herir, pero también puede encender y quemar una ciudad entera. Entonces, Satanás solo quiere meter esa duda en nosotros para que actúe como un virus que eventualmente destruya nuestra fe. Pero levantando el escudo de la fe, teniendo una fe fuerte, entonces podemos defendernos, no retrocedernos, sino permanecer firmes en la fe y hasta avanzar. El escudo romano también en el próximo dibujo, miren esto, ¿no es interesante que el escudo también se usaba en coordinación con los otros soldados para proteger al escuadrón entero de las flechas, de los dardos o lo que sea, de piedras? Y esto nos recuerda que nosotros no debemos aislarnos como cristianos. Necesitamos permanecer en compañerismo con otros cristianos. Así somos nosotros, ¿verdad? Todos reunidos aquí necesitamos mantenernos en compañerismo con otros cristianos para que podamos defendernos unos a otros. Usar nuestra espada, no solamente nuestro escudo, no solo para nuestro beneficio, sino para el beneficio de por otros cristianos también. La próxima arma es la espada del Espíritu. Tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Una espada puede usarse ¿para qué? Para atacar o también para defenderse. Y el mejor ejemplo que tenemos de una persona que usó la espada de la palabra para defenderse es ¿quién? Adivinen. Jesús, ¿verdad? En el desierto, cuando el diablo lo tentó, él sacó 3 veces la espada de la palabra para vencer esa tentación de Satanás. Es el mejor ejemplo de eso. Y la palabra de Dios se llama la espada del Espíritu porque el Espíritu Santo la usa como su instrumento, ¿verdad? Para penetrar nuestro corazón, convencernos de nuestro pecado, convencernos de que somos salvos por Jesucristo, para edificar nuestra fe. Entonces, nosotros también podemos usar la palabra, la espada de la palabra, no solo para defendernos de los ataques del diablo, sino para derribar su reino y para edificar el reino de Dios. Tú tienes ese poder de edificar el reino de Dios. Pero ¿por dónde comenzar? ¿Alguien tiene una idea? ¿Dónde podrías comenzar a edificar el reino de Dios? En tu hogar. Tú necesitas la palabra. Tus hijos o nietos necesitan la palabra. Empieza contigo mismo. Entonces, en el avión, si
la cabina pierde presión y se bajan las mascarillas de oxígeno, ¿qué tienes que hacer? Antes de ayudar a tu hijo o a abuelita, ponerte la mascarilla, ¿verdad? Si no, te vas a desmayar. Así es con la palabra. Entonces, toma la palabra, la espada de la palabra para ti mismo. Usa la palabra para que seas expuesto a la palabra. Aprovecha las oportunidades que tienes aquí en tu hogar para crecer, para que el Espíritu Santo te llene de la verdad, del conocimiento de Dios, para que puedas ayudar a tus hijos, guiar a tus hijos. Y recomiendo mucho nuestro programa Fe 5. Muchos de ustedes lo han tomado, que es excelente y te ayuda a crear un ambiente cristocéntrico en tu hogar, para que sea común que papi y mami estudien la Biblia por su propia cuenta, para que sea común que compartan un mensaje devocional con sus hijos, para que sea común que hablen de la palabra de Dios en muchas circunstancias, después de ver una película o en el carro o cuando están caminando, para que sea común que la familia ore juntos. Así el reino de Dios crecerá en tu propio hogar, en tu corazón, en el corazón de tus hijos. Y puedes tener un impacto grande, no solo en ellos, sino en las futuras generaciones, en tus nietos y bisnietos. Yo puedo decir que yo tengo la fe en Cristo porque mis antepasados permanecieron firmes y enseñaron a sus hijos. Puedo decir eso con mucha confianza. Hablando de la oración, Pablo ahora habla de la oración en el versículo 18. Él dice, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. ¿Es posible orar en todo momento? ¿Es posible que un joven textee en todo momento? Creo que sí. Sí, porque ¿qué es lo que hacen? Ellos están haciendo algo. Ya, siempre vuelven a eso, siempre están texteando con alguien, o sea, comunicándose con alguien, ¿verdad? Dios dice que seas como ellos, siempre texteando conmigo, porque por la fe en Jesús tienes el camino abierto, la línea telefónica está abierta 24 horas al día, sin impedimentos. Puedes pedirme cualquier cosa, no solamente cosas importantes, sino cosas que te parecen ser insignificantes. Ora en todo momento, ora por los santos, o sea, por los demás creyentes, por tus hermanos en la fe. Oren en momentos de tentación. ¿Qué dijo Jesús a los discípulos en el huerto de Getsemaní? Él dijo esto en Mateo 26. Y dice, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Todos hemos tenido esa experiencia, ¿verdad? Ora por tus pastores, por tu diaconisa, para que perseveremos en la fe, para que la podamos enseñar con pureza. Y por favor, no menosprecies tus propias oraciones. Que muchas personas dicen, sí, voy a orar por esto, pero si el pastor ora por mí, Dios escuchará. Cree lo que dice Santiago en el capítulo 5. Dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. Por la fe en Cristo, eres justo delante del Señor. Un hijo sin culpa. Y un hijo que puede llamar a Dios en cualquier momento. Mis oraciones no son más eficaces o poderosas que las tuyas. Estaré encantado de orar si me pides una oración, pero no menosprecies tus propias oraciones, porque tienen la misma eficacia, el mismo poder, que es el poder de Dios. Si yo fuera policía, yo no saldría de mi casa sin ponerme, ¿qué? Un chaleco antibalas, porque hay demasiadas personas en el mundo que se deleitan en matar a los policías. ¿Y qué nos dice Pablo? No salgamos nunca sin ponernos la armadura de Dios. Fortalezcámonos en la fe en nuestro Señor Jesús, que nos da paz para que vivamos en paz, con confianza, sin miedo, con alegría. Él nos da esta armadura, no es de nosotros, pero tenemos que aprovecharnos de lo que Él nos da por medio de su Espíritu, usando la palabra como instrumento. O sea, como dice el tema para hoy, pónganse la armadura de Dios y manténganse firmes. Ahora vamos a terminar con las últimas palabras de esta carta. Efesios 6, 21 al 24.
Nuestro querido hermano Tíquico fue fiel servidor en el Señor, les contará todo, para que también ustedes sepan cómo me va y qué estoy haciendo. Lo envío a ustedes precisamente para que sepan cómo estamos y para que cobren ánimo. ¿Alguien se acuerda dónde estaba Pablo cuando escribió Efesios? ¿Dónde estaba? Encarcelado en Roma, sin poder entregar esta carta a los efesios, en Turquía. Entonces mandó a este hombre Tíquico. No sabemos mucho sobre él, pero Pablo lo llama, ¿qué? Fiel servidor en el Señor. Y se me ocurrió cuando estaba escribiendo este mensaje, que nosotros, hoy en día, en el 2023, nos beneficiamos de la fidelidad de Tíquico, un hombre que nunca hemos conocido. ¿Cómo? Él fue fiel, él entregó la carta. Algo sencillo, entregó la carta. Y esa carta edificó la fe de los cristianos en Éfeso y está edificando la fe de los cristianos en Doral hoy en día, a nosotros. Entonces, nunca sabemos cuánto impacto tendrán nuestros actos hechos en el nombre del Señor. Un pequeño acto como ese puede tener un impacto en futuras generaciones. Tíquico lo hizo porque tenía la mayor esperanza. Ha sido el tema de nuestra serie, ¿verdad? Conoce la mayor esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? ¿La esperanza de qué? Del cielo. En la Biblia, una esperanza no es algo que podría pasar posiblemente, es algo seguro. Es una promesa que Dios nos ha dado, una promesa que Él cumplirá en el futuro. No estamos en el cielo, estamos aquí, pero estaremos en el futuro, seguramente, porque Dios nos lo promete por medio de Cristo. Y por medio de esa esperanza, tenemos esperanza para la vida, para vivir con alegría, con gozo, sin culpa, sirviendo fielmente a Dios y a los demás con actos de fe, como el de Tíquico. Y tendremos un impacto. He visto eso entre ustedes, los pequeños actos, cosas que tú crees que no son importantes, cuando los haces, tienen un impacto en la vida de otra persona. Y esa persona se acuerda de eso y es un modelo para esa persona. Entonces, ¿conoce la mayor esperanza? Sí, la conocemos. Algún día disfrutaremos del cielo y mientras tanto servimos a Dios fielmente con gozo y alegría. Y ahora vamos a terminar con las últimas palabras y quisiera que todos las dijéramos juntos. Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo nos concedan paz, amor y fe. La gracia sea con nosotros y con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor imperecedero. Amén.